En las ruinas silenciosas de una casona marcada por el terremoto, una fuente intacta guarda el secreto de un destino inesperado. Allí, una mujer de nobleza discreta busca consuelo en las aguas que la vieron crecer, sin imaginar que esa intimidad sería interrumpida por un vaquero solitario, portador de cicatrices y silencios. Un instante suspendido en el aire une dos mundos irreconciliables, el deber y el deseo, la honra y la pasión. Desde ese encuentro nace una historia de fuego contenido, intrigas y un amor que desafiará el peso de la sociedad. Cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas esta narración. Y dime, ¿crees que los romances de época esconden lecciones que aún nos tocan hoy? San Juan, año de 1867. La ciudad todavía llevaba en su piel las cicatrices del gran terremoto que años atrás había derrumbado templos, casonas y esperanzas. Entre calles polvorientas, improvisados altares y niños huérfanos que vagaban buscando abrigo, la vida se abría paso con lentitud y terquedad. En medio de aquel escenario desolado, se alzaba la antigua casona de los Quiroga, una residencia que, aunque dañada, se resistía a desaparecer. Sus paredes agrietadas guardaban silencios, y en el corazón del jardín aún latía una maravilla. La fuente de mármol, intacta, como si el destino hubiera querido preservar aquel rincón de belleza para recordarle a su dueña que la esperanza no podía ser arrasada del todo. Amalia Quiroga, de 30 años, caminaba cada tarde entre los corredores semi-abandonados de la casa con la serenidad aprendida en su niñez, aunque en su interior la inquietud la devoraba. Tenía el porte de las mujeres educadas en un mundo de rigidez y deber, pero en su mirada se percibía un anhelo secreto, una necesidad de respirar más allá de los muros de la tradición. Su piel clara reflejaba el sol cuyano, sus cabellos castaños oscuros se recogían en un moño bajo que dejaba escapar algunos mechones indómitos, y sus ojos de verde grisáceo contenían una mezcla de melancolía y firmeza. Esa tarde de verano, cansada de las labores de auxilio en la parroquia y del peso del recuerdo, Amalia buscó refugio en el jardín. El aire era seco, y las flores, aunque pocas, perfumaban con obstinación la brisa. Al llegar a la fuente, dejó caer sobre el banco de piedra un chal ligero y se inclinó para tocar el agua. La frescura se extendió por sus dedos como un alivio que parecía venir de otra época. Sin pensarlo demasiado, recogió su falda y se sumergió en la fuente, permitiendo que la claridad del agua borrara el polvo de la jornada y acariciara su piel. Allí, rodeada de ruinas, por un instante se sintió libre, como si el mundo entero se hubiese detenido para concederle ese respiro. No supo que alguien la observaba. A pocos metros, detenido por la sorpresa y el respeto, estaba Ramiro Escalante. A sus 36 años, llevaba en el rostro las huellas de la intemperie y la dureza del campo. De complexión fuerte, piel tostada por el sol y mirada profunda, parecía un hombre acostumbrado al silencio más que a la palabra. Sus cabellos negros, ligeramente ondeados, enmarcaban una expresión grave, y su poncho de lana caía sobre sus hombros con la naturalidad de quien no conoce el artificio. Había llegado a la casona para ofrecer ayuda en el traslado de víveres hacia la plaza, pero el azar lo condujo al jardín. Amalia, al sentir una presencia, giró el rostro y se encontró con aquella mirada fija, oscura como la tierra mojada tras la tormenta. Un estremecimiento la recorrió. No era solo pudor, sino la sensación de haber sido descubierta en un instante de absoluta vulnerabilidad. Ramiro bajó la vista de inmediato y con voz grave, apenas un murmullo, pidió perdón. «Señorita, no fue mi intención», dijo apartándose un paso con gesto solemne. Amalia, con el corazón agitado, buscó recomponerse. Tomó el chal y cubrió sus hombros aún húmedos, sintiendo que las palabras no eran suficientes para dominar el temblor de aquel momento. No obstante, en lugar de enfado, lo que sintió fue una extraña fascinación por la honestidad en la voz del hombre, por la mezcla de respeto y fuerza contenida en su figura. La tensión quedó suspendida en el aire,
como si el agua misma hubiese capturado aquel instante para guardarlo entre sus ondas. Ramiro inclinó la cabeza y se retiró con pasos firmes, sin volver a mirarla, pero en su andar había quedado marcado algo más que la sorpresa. Una herida silenciosa, un latido nuevo que no pudo acallar. Al caer la tarde, cuando Amalia regresó a la galería de la casona, encontró a su tío, don Hilario Quiroga, aguardándola con gesto severo. Hombre de casi 60 años, de cabellos grises y voz profunda, se preocupaba más por el honor del apellido que por la libertad de su sobrina. La reprendió con firmeza, recordándole que, en tiempos de incertidumbre, el buen nombre era lo único que quedaba en pie. Amalia lo escuchó en silencio, pero en su interior la imagen de aquel vaquero solitario permanecía viva, inquebrantable, como un secreto que el agua de la fuente había grabado en su corazón. Y así, entre ruinas y murmullos de un pueblo que luchaba por renacer, aquel encuentro inesperado quedó sellado. No había palabras suficientes para nombrar lo ocurrido, pero ambos, cada uno en su mundo, sabían que algo se había quebrado y a la vez encendido. El agua de la fuente, símbolo de renacimiento, los había unido en un instante que no olvidarían jamás. La ciudad, aún convaleciente, parecía un cuerpo fatigado que no terminaba de reponerse de la herida abierta por el terremoto. Las calles se encontraban pobladas de ruinas, de paredes agrietadas que se alzaban como recuerdos obstinados del desastre, y de niños descalzos que corrían detrás de las carretas cargadas de víveres, esperando obtener un mendrugo de pan o una taza de caldo. En ese paisaje de polvo y supervivencia, la solidaridad se había convertido en el único tesoro capaz de unir a los que lo habían perdido todo. Amalia Quiroga, envuelta en un vestido de algodón claro y con una mantilla sencilla cubriendo su cabeza, caminaba aquella mañana hacia la plaza principal, donde una cocina de caridad había sido organizada para los más necesitados. A su lado iba Mercedes Valdés, su amiga de infancia y compañera en aquellas labores, una joven de mirada vivaz y sonrisa franca, que siempre encontraba la forma de arrancar una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Las dos mujeres trabajaban entre ollas humeantes, sirviendo platos de sopa espesa a jornaleros y huérfanos. El sol sanjuanino caía implacable, arrancando destellos de sudor en la frente de quienes ayudaban y enrojeciendo los rostros de los más pequeños, que extendían sus manos con ansiedad. Amalia, con paciencia infinita, se inclinaba para alcanzar a cada niño, para escuchar a cada anciano que relataba sus penurias, y en sus gestos se reflejaba la nobleza de un corazón acostumbrado a dar, incluso cuando la propia vida parecía quebrarse. Mercedes, más práctica, organizaba a las mujeres del pueblo para que la distribución fuese ordenada. No obstante, era Amalia quien recibía las miradas de gratitud de las madres agotadas y los ruegos de los niños, pues en ella hallaban no solo alimento, sino consuelo. A cierta distancia, apoyado contra una carreta, se encontraba Ramiro Escalante. Vestía camisa de algodón clara, arremangada hasta los codos, y un poncho gris que le caía sobre un hombro con naturalidad. Su sombrero de ala ancha le protegía del sol, aunque no ocultaba del todo la intensidad de su mirada. Observaba en silencio, como quien contempla una escena que le resulta familiar y dolorosa al mismo tiempo. Cuando un grupo de huérfanos se acercó, él se apartó de la sombra y los condujo hacia la fila, asegurándose de que recibieran comida antes de que se agotara. Su mano fuerte, curtida por años de trabajo en el campo, descansó sobre la cabeza de un niño flaco y descalzo, dándole una palmadita suave que contrastaba con la rudeza de su aspecto. Aquella contradicción, la fuerza exterior y la ternura contenida, no pasó desapercibida a los ojos de Amalia. Mientras repartía un cuenco de sopa, lo observó en silencio, y por un instante, sus miradas volvieron a cruzarse. No había palabras, solo un leve estremecimiento que los unió en un murmullo invisible, un reconocimiento tácito de que ambos, a su manera, compartían un mismo deseo de aliviar el dolor ajeno. Ramiro se inclinó luego para ayudar a un anciano a cargar un saco de harina sobre sus hombros. Sus movimientos eran ágiles.
pero en el gesto de su espalda se adivinaba un cansancio antiguo, el peso de pérdidas que no se mencionaban. Nadie preguntaba, y él tampoco ofrecía explicaciones. Se limitaba a estar presente, como si el servicio silencioso fuera su única forma de existir. En medio de esa escena apareció don Claudio Peralta, un hombre de porte próspero, vestido con levita oscura y sombrero de copa baja. Su chaleco bordado y la cadena de oro que asomaba del bolsillo del chaleco hablaban más alto que sus palabras. Acompañado de 2 ayudantes, llegó con carretas cargadas de sacos de trigo y botellas de vino destinadas a la distribución. Los presentes lo recibieron con aplausos, y no tardó en hacerse un lugar en el centro de la plaza, donde habló de la importancia de la solidaridad y de la reconstrucción de San Juan. Sin embargo, sus ojos, mientras pronunciaba aquellas frases de benefactor, se detenían con insistencia en Amalia. Su mirada era calculadora, casi posesiva, como si cada palabra generosa estuviera dirigida a ganar un mérito que no pertenecía al corazón, sino a la conveniencia. Mercedes, al notarlo, frunció el ceño y se inclinó hacia su amiga. «Ese hombre no da un paso sin esperar algo a cambio», susurró con voz baja. Amalia no respondió. Se limitó a continuar con su labor, aunque en su interior percibía la incomodidad de sentirse observada como un bien preciado, no como una mujer con alma y voluntad. Las damas notables de la ciudad, reunidas bajo la sombra de un toldo, cuchicheaban entre ellas al ver la cercanía ocasional entre Amalia y Ramiro. Sus abanicos se movían nerviosos mientras pronunciaban frases cortantes sobre la imprudencia de una señorita de familia distinguida acercándose a hombres del campo. Cada palabra, aunque dicha en voz baja, llegaba a los oídos de Amalia como una bofetada invisible. Ramiro, al percibir aquellos murmullos, se apartó aún más hacia el borde de la plaza, manteniendo la distancia con una mezcla de respeto y resignación. Sabía que la diferencia de clases era un muro imposible de derribar en una sola jornada, y su silencio era su única defensa. Sin embargo, sus ojos regresaban una y otra vez hacia la figura de Amalia, que brillaba bajo el sol como un lirio tenaz creciendo en la grieta de una piedra. Al caer la tarde, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Amalia y Mercedes regresaron a la casona. Don Hilario Quiroga las esperaba en el zaguán, con el rostro severo y los brazos cruzados. La jornada de ayuda, en lugar de merecer elogios, se convirtió en motivo de reproche. «Amalia», dijo con voz grave, «no es propio que una dama de tu linaje se mezcle de esa forma con la gente común, mucho menos que permita que su nombre sea vinculado con hombres sin fortuna ni apellido». Amalia levantó la barbilla con dignidad. No había enojo en sus palabras, solo firmeza. «Tío, ¿de qué sirve un apellido si se vuelve de espaldas al hambre de un niño?» Hilario la miró con dureza, aunque en el fondo de sus ojos titiló un destello de duda. Prefirió no responder directamente, y tras un silencio prolongado, cambió de tono. «Hay hombres que podrían asegurar tu futuro y el de esta familia. Hombres como don Claudio Peralta, que ha demostrado ser generoso y capaz de sostener la ciudad en este tiempo difícil. Deberías considerarlo». El nombre de Peralta cayó como una piedra en el pecho de Amalia. Recordó su mirada calculadora y las palabras de Mercedes. Nada en aquel hombre despertaba confianza en su corazón, y sin embargo, comprendía que para su tío, la unión con un comerciante influyente era la única salida honorable para preservar el patrimonio que quedaba. En ese instante, entre el deber que la sociedad le imponía y la vibración silenciosa que aún la estremecía al recordar la mirada de Ramiro, Amalia comprendió que su destino se hallaba atrapado entre 2 mundos irreconciliables. La noche descendió sobre San Juan con el murmullo del viento y el eco de los tambores lejanos de una fiesta patronal. Pero en el alma de Amalia solo quedaban las voces del polvo, las súplicas de los hambrientos, los cuchicheos de las damas, la voz severa de su tío y el silencio grave de un vaquero que parecía cargar en sus hombros no solo su propia soledad, sino también la de todo un pueblo. El día amaneció con un cielo de azul pálido y un aire seco que anunciaba jornada larga. La ciudad,
todavía en lenta reconstrucción, había aprendido a valorar cada gota de agua como un tesoro. Por eso, al alba, hombres y mujeres se reunieron junto a una acequia antigua que, con el sismo y los años, había quedado obstruida por piedras, ramas y barro petrificado. Si aquella acequia volvía a correr, los huertos vecinales respirarían alivio. Allí, en esa frontera de tierra y esperanza, Amalia llegó con las mangas discretamente remangadas, un pañuelo anudado al cuello y la determinación de quien sabe que no se puede esperar todo de la caridad. A veces hay que mojarse las manos. Los primeros golpes de pala resonaban con un ritmo casi ritual. Un grupo de jornaleros levantaba terrones compactos, otros apartaban maleza seca. El sol apenas asomaba detrás de los álamos y ya el calor se anunciaba implacable. Mercedes Valdés, con un vestido de algodón de estampado menudito, organizaba cubos, vasos y lonas para improvisar una sombra. Amalia, que nunca había cargado con herramientas pesadas, tomó una pala y probó mover el primer bloque de barro endurecido. El metal vibró en sus manos y la fatiga se instaló de inmediato en sus antebrazos. Lo intentó de nuevo, sin lograr gran avance, hasta que una sombra se recortó a su lado. Ramiro Escalante se inclinó sin pronunciar palabra y aseguró con sus manos curtidas el mango de la pala. Su gesto no fue de mando, sino de guía. Amalia percibió la cercanía de su respiración, el olor a lana y cuero, la tibieza de un cuerpo habituado a la intemperie. No se apartó. La voz de Ramiro, baja y grave, delineó la lección con paciencia. «No luche contra la tierra con enojo», dijo, sin mirarla de frente. «Busque la veta suelta y hágale palanca. La acequia la abre quien la escucha». Aquella frase, sencilla y sabia, le pareció a Amalia más que una instrucción, una clave para cualquier obstáculo de la vida. Siguió el consejo, acompasó el aliento, aflojó el pulso, buscó la hendidura y poco a poco la pala se hundió con menos resistencia. El barro cedió, como si reconociera una voluntad distinta, no la fuerza bruta, sino la constancia. Ramiro afirmó el borde del canal con piedras planas, y entre ambos, en un silencio hecho de respeto y algo más, la acequia comenzó a mostrar un hilo de humedad. El trabajo continuó durante horas. La mañana fue llenándose de voces, risas contenidas, instrucciones, el paso de carretas y el ladrido de perros que husmeaban la tierra húmeda. Mercedes, siempre atenta, llevó a los trabajadores jarros de agua fresca y colocó un paño mojado en la nuca de Amalia para aliviar el calor. Ramiro coordinó con 2 jornaleros el retiro de ramas gruesas, y cuando uno de los hombres se lastimó la palma, él rasgó un trozo de su propio poncho para improvisar un vendaje. Nadie aplaudió, nadie elogió. Su manera de ayudar no pedía miradas, solo quería alivianar el peso de los demás. En un descanso breve, Amalia se sentó al borde del canal, con las manos embarradas y un mechón húmedo pegado a la sien. Sacó de su bolso un pequeño libro de tapas gastadas. Lo sostuvo un instante, como quien sostiene un recuerdo que pesa y a la vez reconforta. Ramiro lo notó y arrimó la sombra del sombrero para cubrirle del sol. Ella levantó el rostro. La mirada del vaquero tenía una gravedad serena, una hondura que no asustaba. Parecía un pozo profundo donde el agua nunca se enturbia. «Es un libro de oraciones», dijo Amalia acariciando las tapas. «Era de mi padre, lo llevaba siempre consigo. Le prometí que lo mantendría en uso, no en un cajón». Ramiro inclinó apenas la cabeza, como si reconociera la dignidad de ese gesto. Amalia, impulsada por una confianza que no entendía, le ofreció el librito. «Quédese con él unos días. No tiene que leerlo todo. Basta con sostenerlo en las manos cuando haga falta». Ramiro no solía aceptar nada que se pareciera a un favor, pero aquella vez tomó el libro con cuidado, casi con devoción, como si se tratara de una reliquia. Lo guardó en el interior del chaleco, junto al pecho, y Amalia sintió un estremecimiento que no supo nombrar. El trabajo reanudado los devolvió al ritmo del agua. Hacia el mediodía, el canal abierto dejó oír su primer murmullo. Fue un sonido leve,
una suerte de suspiro que escaló por las piedras y mojó de pronto una orilla. Hubo un grito contenido de alegría, luego risas. Después las palas retomaron un último esfuerzo para despejar el cauce y facilitar el avance. Cuando el hilito se volvió corriente tímida, los vecinos alzaron los jarros, y Mercedes, emocionada, comentó que aquel rumor parecía una plegaria respondida. Más tarde, ya en la sombra de una higuera, Mercedes se inclinó hacia Amalia con ese gesto suyo de confidencia urgente. «Te lo digo como amiga», susurró. «Ten cuidado con don Claudio Peralta. Todo lo que hace, lo hace con motivo. El trigo que trae, el vino, las telas para las parroquias, nada es desinteresado». Amalia sostuvo la mirada de su amiga con gratitud y cierto cansancio. «Lo sé, Mercedes. Lo siento en la manera en que me mira. No sé aún qué pretende, pero su bondad pesa». «Pesa porque espera cobrarla», replicó Mercedes con dureza inusual. «No le entregues algo que no quieras perder». La advertencia quedó vibrando como un eco incómodo. Amalia respiró hondo, dejó caer la espalda contra el tronco de la higuera y cerró los ojos un instante. El murmullo del agua recién nacida le devolvió un poco de calma. Esa misma tarde, en la casona de una familia respetable, se convocó una reunión de señoras con pretexto de organizar una colecta. El salón, fresco y perfumado con esencia de azahar, exhibía cortinas claras y un piano de cola que dormía bajo una cubierta de terciopelo. Las convidadas, con abanicos de encaje y peinetas brillantes, se sentaron en torno a una mesa donde reposaban cuadernos, plumas y un frutero con uvas. Amalia acudió con su vestido de muselina en tono marfil y un chal liviano sobre los hombros. Había acudido por compromiso, pero también para escuchar propuestas útiles. Al principio las conversaciones fueron amables. Se habló de telas para manteles de la parroquia, de la necesidad de calzado para los niños del barrio más afectado, de remedios que escaseaban. Pero pronto, como una corriente subterránea que encuentra salida, las palabras vegan a virar. Una de las damas, de voz cantarina y sonrisa firme, dejó caer una frase con falsa inocencia. «Dicen que has estado muy activa en la acequia. ¡Qué labor más admirable! San Juan necesita mujeres de tu posición en esas batallas, aunque siempre es prudente recordar los límites». Amalia no preguntó a qué límites se refería. Otra dama, con un abanico oscuro que se movía con cadencia de sentencia, completó la idea. «Los hombres del campo son nobles en su trabajo, pero a veces la cercanía confunde las miradas. No conviene poner en riesgo un porvenir por un impulso». La tercera, más joven, añadió con picardía controlada. «Y hay hombres que pueden asegurar un futuro sereno. Hombres como don Claudio Peralta, por ejemplo. Se dice que te mira con intención seria». Los abanicos se detuvieron esperando su reacción. Amalia apoyó con calma la yema de los dedos sobre la mesa. No odiaba a aquellas mujeres, conocía el mundo que las moldeaba. Sin embargo, su dignidad exigía una respuesta, no altiva, pero sí clara. «Agradezco la preocupación. Mi futuro, señoras, se construirá con aquello que me permita dormir en paz». Hubo un silencio breve, casi ofendido. La dueña de casa carraspeó y recondujo la reunión hacia la lista de donaciones. Cuando hubo terminado, una de las asistentes la retuvo a solas, con un tono menos amable. «No arriesgues tu nombre, Amalia. Lo que ahora parece emoción puede convertirse en ruina». Amalia no prometió nada. Se despidió con la elegancia que la caracterizaba y volvió a su hogar con el corazón apretado. Al cruzar el jardín, la luz del atardecer le pintó los hombros de oro. La fuente, que tanta consolación le había dado, susurraba con su gotear constante. Allí, de pie frente al agua, formuló un voto íntimo, silencioso, que le brotó desde una región del alma donde nadie manda salvo la conciencia. No se casaría por conveniencia. No entregaría su vida para saldar deudas ni para alimentar vanidades. Lo que aceptara, lo aceptaría por respeto, y lo que amara, lo amaría de frente, sin vergüenza. Al día siguiente, la acequia corría con un caudal modesto pero firme. Ramiro, fiel a su costumbre, llegó temprano para revisar el cauce y asegurar que ninguna piedra reciente obstaculizara la corriente.
Encontró a Amalia con un canasto pequeño donde llevaba pan y 2 piezas de fruta. Compartieron un desayuno sencillo, sentados en una piedra plana, sin protocolos ni largas palabras. Ella le preguntó por su sueño, y él respondió que el sonido del agua le había regalado una calma que no recordaba. El libro de oraciones asomó del chaleco de Ramiro. Lo tomó con cuidado y lo sostuvo sobre las rodillas un largo rato. El silencio, lejos de ser un vacío, fue un puente. Amalia se atrevió a preguntar por el pasado de ese hombre que parecía cargar el peso de historias no dichas. Ramiro tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz llegó sin temblor, pero con una sombra indefinible. «Tuve esposa», dijo, «y un niño pequeño, se los llevó el desastre. Desde entonces el camino y yo andamos juntos. No hubo lágrimas ni dramatismos. El dolor, cuando se vuelve antiguo, se dice con economía». Amalia no preguntó más. Solo posó la mano, muy brevemente, sobre el libro, y luego la retiró con pudor. El gesto bastó. Una corriente de respeto y ternura quedó tendida entre ambos, como un hilo invisible que ya no podrían cortar sin herirse. Mercedes apareció a media mañana con noticias de la plaza. Al parecer, nuevas carretas habían llegado con donaciones y muchos hombres comentaban, en voz baja, que ciertos bultos no llegaban a la parroquia ni a los depósitos acordados. Alguien habló de desvíos nocturnos, de marcas que desaparecían en un galpón hacia el sur. Nada podía probarse, pero el rumor crecía como maleza en terreno fértil. «Ten cuidado», insistió Mercedes. «Cuando hay ruido de monedas, sobran los oídos atentos y las lenguas dispuestas». Amalia la abrazó con afecto. En ese instante vio a lo lejos a un hombre de rostro anguloso y mirada filosa que observaba la acequia con una atención extraña. Llevaba faja de cuero, facón al cinto y un sombrero hundido hasta casi taparle las cejas. No se acercó. Se limitó a escudriñar a la distancia, como quien toma nota de cada detalle para usarlo más tarde. Un jornalero murmuró el nombre con disgusto. Guzmán, capataz que trabajaba para don Claudio Peralta cuando hacía falta mano dura. La presencia de aquel hombre dejó en el aire una inquietud que no disipó ni el brillo del agua. Ramiro lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los álamos. No dijo nada, pero ajustó el chaleco, como si se preparara para una intemperie más sutil que el sol. La jornada concluyó con el cauce despejado y los huertos recibiendo su primera ración de agua verdadera en mucho tiempo. Los vecinos dieron gracias, algunos rezaron, otros prometieron semillas nuevas para la semana siguiente. Amalia caminó de regreso a la casona con la satisfacción de un trabajo concreto y con una determinación que se consolidaba. No iba a ofrecer su vida como moneda, no iba a aceptar una promesa envuelta en cadenas. Esa noche, al cerrar las contraventanas, vio el librito de su padre sobre la mesa de la galería. Ramiro lo había devuelto cuidadosamente, con una flor silvestre marcando una página. Amalia la tomó entre los dedos. Olía a campo y a agua. Bajo la lámpara de aceite, leyó en voz baja una oración pequeña, no por costumbre, sino por necesidad, y al terminar, apoyó la frente en el cristal. Afuera, la ciudad dormía a medias, con perros que ladraban a sombras, y con el murmullo de la acequia recién nacida avanzando por el suelo como un presagio de verdor. En algún punto de la noche, mientras Amalia guardaba el librito en el cofrecito de madera que había pertenecido a su madre, juró de nuevo en secreto. No habría miedo capaz de torcer su voluntad. No habría promesa ostentosa que la sedujera. Su nombre, su casa, la memoria de su padre, no serían monedas en la bolsa de nadie. Si alguna vez amaba, sería sin cálculo. Si alguna vez entregaba su mano, sería con el corazón despierto. Sin saberlo, al otro lado de la ciudad, en un galpón mal iluminado, algunos sacos cambiaban de manos. Los hombres hablaban poco, chistaban cuando una rata cruzaba y movían la carga con la prisa de quien teme ser descubierto. Un perro aulló. Alguien apagó una lámpara. El silencio se volvió más espeso que la noche. En la puerta, un perfil se recortó apenas,
como un corte oblicuo en la penumbra. Por un instante, la cadena de un reloj brilló. Luego, nada. Solo el rumor del viento en los álamos y la intuición de que, bajo la superficie del agua, algo más que barro empezaba a moverse. Amalia, sin conocer aún los contornos de esa sombra, se acostó con el pecho en calma. Había sido un día de trabajo honrado, de palabras pocas y de certezas nuevas. El murmullo de la acequia llegó hasta su sueño, y en ese murmullo, tenue y persistente, creyó escuchar una promesa sin nombre que la envolvió como un manto, la promesa de que, al fin, el agua encontraba su camino. El calor se extendía como un manto áspero sobre las calles polvorientas, y en las plazas los niños jugaban con lo poco que encontraban, mientras las madres buscaban sombra bajo los árboles. La vida parecía abrirse paso, pero debajo de ese rumor cotidiano corría una corriente más turbia, hecha de intereses ocultos y murmullos que se multiplicaban en cada esquina. Mercedes Valdés había dedicado la mañana a revisar los registros del Comité de Auxilio, donde varias damas notables anotaban donaciones y distribución de víveres. Entre los cuadernos encuadernados en piel, llenos de cifras y firmas apresuradas, detectó incongruencias que le helaron la sangre. Faltaban columnas enteras de números, y una lista de sacos de harina desaparecía como borrada por un viento caprichoso. En otro libro, las cantidades no coincidían con los recibos que ella misma había visto entregar días atrás. Había un cuaderno faltante, uno que debería contener las anotaciones de un mes crucial. Con su instinto práctico y su memoria precisa, Mercedes dobló discretamente una hoja donde había copiado algunas cifras. No podía permitir que aquello se perdiera. Sabía que el silencio podía costar caro, pero también sabía que callar significaba ser cómplice. Con el corazón apretado, salió del salón improvisado del comité y se dirigió a la casona de los Quiroga para compartir la inquietud con Amalia. La encontró en el corredor, ordenando mantas recién lavadas para enviarlas a los refugios. Amalia, con el cabello recogido y el rostro aún húmedo por el esfuerzo de la mañana, escuchó en silencio el relato de su amiga. Sus ojos verdes se oscurecieron con una mezcla de indignación y temor. «Mercedes, si lo que dices es cierto, alguien está desviando lo que pertenece a los más pobres», murmuró, apretando la manta entre las manos. «Y si falta un cuaderno, significa que alguien lo oculta con intención». Mercedes asintió con firmeza. «No se trata de un descuido. Alguien mueve los hilos y todos sabemos quién tiene poder suficiente para hacerlo sin dejar rastro». El nombre de Claudio Peralta flotó en el aire sin necesidad de ser pronunciado. Amalia sintió un escalofrío. Esa misma tarde, en los alrededores de la plaza, un niño huérfano se acercó a Ramiro. Era Lucio, un pequeño de apenas 10 años, con los pies descalzos y la ropa demasiado grande para su cuerpo. Tenía los ojos vivos, acostumbrados a ver lo que otros preferían ignorar. Se aferró al poncho de Ramiro y con voz baja confesó lo que había presenciado. «Anoche vi sacos con el sello del comité», dijo. «Los bajaban en un galpón que todos dicen que es de Peralta. No eran uno ni dos, eran muchos. Había hombres vigilando, y uno me echó piedras cuando me descubrieron». Ramiro lo miró con atención. Sabía que los niños podían confundir lo que veían, pero en la voz del pequeño había una convicción que no podía despreciar. Le revolvió el cabello con afecto y le prometió que cuidaría de él. Después, sin anunciarlo a nadie, decidió observar por sí mismo el galpón señalado. Al caer la noche, se dirigió hacia las afueras, donde las sombras se estiraban largas sobre la tierra seca. El galpón se alzaba en soledad, con paredes de adobe y un portón de madera reforzada. No había luces en su interior, pero el suelo hablaba con claridad para quien sabía leerlo. Ramiro se agachó y estudió el terreno. Había marcas recientes de herraduras, profundas en el polvo, como si varias carretas hubieran descargado allí su peso. También encontró astillas de sacos rasgados, con restos de harina aún fresca. Mientras rodeaba el lugar con cautela, algo brilló en la tierra. Se inclinó y recogió un medallón de plata, ovalado, con iniciales grabadas en su centro. C. P.
Lo sostuvo bajo la luz débil de la luna y no hubo duda. Aquella joya pertenecía a Claudio Peralta. Ramiro la guardó en el interior de su chaleco y permaneció en silencio largo rato, con el ceño fruncido y los labios apretados. A la mañana siguiente, Amalia fue llamada al despacho de su tío Hilario. El hombre, de rostro severo y cabello canoso, la recibió con gesto de preocupación. Sobre la mesa reposaban papeles doblados y cartas que hablaban de deudas aún pendientes. Hilario habló con voz grave, intentando sonar persuasivo. «Amalia, la situación de nuestra familia no es la que aparenta. Las reparaciones de la casona, los gastos de ayuda, las tierras que aún no producen, todo esto pesa. No quiero que tu apellido se vea arrastrado al descrédito». Ella lo miró con paciencia, sabiendo que no era solo preocupación lo que lo movía, sino también el orgullo de mantener en pie la dignidad de los Quiroga. Hilario suspiró y continuó. «Claudio Peralta se ha mostrado interesado en ayudarte. Ha ofrecido pagar parte de nuestras deudas y asegurar tu bienestar. Es un hombre con influencias, con fortuna, con visión. Su propuesta no es deshonrosa. Podrías aceptarla». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier argumento. Amalia sintió que la sangre le hervía. Recordó las miradas calculadoras de Peralta en la plaza, los murmullos de las damas y las palabras de Mercedes. Recordó, también, el testimonio de Lucio y la sombra de Guzmán merodeando cerca de la acequia. Se puso de pie con calma, aunque la tensión le crispaba las manos. «Tío, agradezco su preocupación, pero no venderé mi vida para saldar deudas. No seré moneda de cambio en ningún trato». Hilario la observó con una mezcla de sorpresa y enojo. Su voz, aunque contenida, vibró con dureza. «Hablas como una insensata. ¿Acaso crees que puedes desafiar a toda una ciudad?» Amalia no retrocedió. Sus ojos brillaban con la misma fuerza que el agua de la fuente en su jardín. «No sé si puedo desafiar a una ciudad, pero sé que no entregaré mi nombre a quien compra voluntades con trigo y oculta sus pecados entre sacos robados». El rostro de Hilario se tensó. Comprendió, aunque no lo admitiera, que su sobrina conocía más de lo que decía. La tensión entre ambos quedó marcada como un hierro candente, un choque de voluntades que ninguna tormenta lograría apagar. Esa noche, Amalia salió al jardín para buscar alivio. El murmullo de la fuente la envolvía, pero su corazón no encontraba paz. Pensó en Mercedes, en Lucio, en los jornaleros que dependían de cada saco de harina. Pensó en Ramiro, cuya figura firme y callada se alzaba como un faro en medio de las sombras. El agua reflejaba la luna, y Amalia, al inclinarse, vio en su superficie la imagen de una mujer decidida. No era la joven frágil que todos querían proteger o controlar, sino alguien dispuesta a defender lo que consideraba justo, aunque el precio fuese alto. En otra parte de la ciudad, Ramiro, con el medallón apretado en el puño, meditaba bajo un cielo sin estrellas. No era hombre de intrigas ni de cálculos, pero sabía que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Y él estaba dispuesto a enfrentarla, aunque lo dejara aún más marcado por la soledad. El aire de San Juan se llenaba de rumores. Algunos hablaban de robos de ganado en las estancias cercanas, otros de carretas que desaparecían en la noche sin dejar rastro. Nadie señalaba nombres en voz alta, pero todos sabían a quién pertenecía el poder suficiente para mover semejantes piezas sin temor. La ciudad, con su polvo y sus secretos, guardaba un silencio inquietante, y en medio de ese silencio, dos destinos se afirmaban: el de Amalia, que se negaba a ceder su vida a la conveniencia, y el de Ramiro, que comenzaba a caminar una senda de riesgo por la verdad. El sol caía con dureza sobre la ciudad, y la vida cotidiana parecía querer imponerse sobre los rumores que corrían de boca en boca. Sin embargo, en las pulperías, en los mercados y en las esquinas donde se reunían los arrieros, un mismo murmullo comenzaba a tomar fuerza: el robo de reses en las estancias vecinas. Nadie se atrevía a nombrar directamente a los responsables, pero las palabras «ganado perdido» y «carretas nocturnas» se repetían como un eco inquietante. Ramiro Escalante, con su vida discreta y su carácter reservado, se había convertido en un blanco fácil.
Su figura solitaria, su falta de familia y su costumbre de recorrer caminos en silencio lo hacían vulnerable a la sospecha. Bastó que Guzmán, el capataz de Peralta, se presentara ante el juez de paz con 2 supuestos testigos y un trozo de soga marcada con iniciales asociadas a los caballos de Ramiro, para que la ciudad lo señalara con dedo acusador. Los rumores se transformaron en acusación formal en cuestión de horas. Guzmán habló con voz segura, repitiendo que había visto a Ramiro conducir las reses robadas hacia el galpón del sur. Los testigos, hombres de mirada esquiva y bolsillos recién llenos, confirmaron cada palabra. El juez, con el ceño fruncido y los dedos tamborileando sobre la mesa, aceptó las pruebas sin indagar demasiado. La soga, presentada como pieza clave, parecía el lazo que ataba a Ramiro a un crimen que no había cometido. Cuando la noticia llegó a la plaza, la conmoción fue inmediata. Las mujeres se llevaron las manos a la boca, los jornaleros murmuraron indignados, y los niños miraban con asombro el movimiento de los guardias que se dirigían hacia la casa donde Ramiro solía pernoctar. Claudio Peralta, como siempre, apareció en el momento oportuno. Vestido con levita oscura y sombrero bajo, se mostró consternado ante la multitud. Habló de la tristeza que le provocaba ver a un hombre tan fuerte y trabajador caer en tentaciones indebidas. Sus palabras, cargadas de falsa compasión, fueron escuchadas con respeto por algunos y con desconfianza por otros. No obstante, la influencia de Peralta era tan grande que pocos se atrevían a desafiar su versión de los hechos. Ramiro no opuso resistencia cuando los guardias lo arrestaron. Sabía que en su silencio había más dignidad que en 1000 protestas. Con las muñecas atadas por sogas ásperas, caminó hacia la cárcel local con la cabeza erguida y la mirada fija en el horizonte. Cada paso era observado por los ojos curiosos de una ciudad que necesitaba culpables para acallar sus propios pecados. Amalia recibió la noticia en la galería de su casa, donde ordenaba ropa destinada a los huérfanos. Al escuchar el nombre de Ramiro mezclado con las palabras robo y arresto, sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. No dudó un instante. Cubrió su cabello con una mantilla oscura, tomó un chal liviano y salió hacia la cárcel. Su corazón golpeaba con fuerza, y el temor de ser vista no fue suficiente para detenerla. La cárcel, ubicada en un edificio bajo de paredes encaladas, olía a humedad y hierro. Los guardias la miraron con sorpresa, pero el apellido Quiroga todavía abría puertas, incluso en los pasillos más sombríos. Con voz firme pidió ver al prisionero. Fue conducida hasta una celda pequeña donde Ramiro, sentado sobre un banco de madera, levantó la vista al escuchar su nombre. El encuentro fue silencioso al principio. Sus miradas se encontraron entre los barrotes oxidados, y en ese cruce hubo más palabras que en cualquier discurso. Ramiro se puso de pie y se acercó a la reja, su rostro endurecido por la injusticia, pero suavizado por la emoción de verla allí. «No debiste venir», murmuró con voz grave. «Tu nombre no debe mancharse con el mío». Amalia apoyó las manos en el hierro frío. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de angustia y determinación. «No puedo quedarme en casa mientras te acusan de algo que no hiciste. El pueblo necesita la verdad y yo necesito saber que no estarás solo». Ramiro bajó la mirada como quien lucha entre el deseo y la razón. Su voz tembló apenas. «Amalia, prométeme que no arriesgarás tu honor por mí». Ella no respondió con palabras. Su silencio fue una promesa distinta, no abandonarlo, aunque el mundo entero se lo exigiera. Esa misma noche, ya de regreso en la casona, Amalia buscó en un viejo cofre los cuadernos de su padre, que había sido notario respetado en la ciudad. Entre papeles amarillentos y plumas gastadas, encontró apuntes legales que describían procedimientos, derechos y ejemplos de defensa. Se inclinó sobre la mesa y leyó con avidez, iluminada por la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Cada palabra era un hilo que la conectaba con la memoria de su padre y al mismo tiempo un arma para luchar por la verdad. Al día siguiente, tomó una decisión que escandalizó a su tío Hilario. Buscó a don Sixto Barquero, un abogado modesto, de mediana edad,
con gafas redondas y modales tranquilos. No era hombre de prestigio ni de grandes discursos, pero su reputación de honrado lo hacía confiable. Amalia le explicó con detalle lo que sabía, desde las incongruencias en los libros de cuentas hasta el testimonio de Lucio. Don Sixto la escuchó en silencio, acariciando su barba entrecana, y al final asintió con gravedad. «No será fácil», advirtió. «Peralta tiene demasiada influencia y los testigos han sido comprados. Pero la verdad siempre deja huellas, y si encontramos esas huellas, podremos defender a Escalante». La determinación de Amalia se encendió aún más. Sintió que el destino la empujaba a tomar la antorcha que su padre había dejado en herencia. Sin embargo, al regresar a la casona, se encontró con la ira de su tío. Hilario la esperaba en el salón principal, de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de una silla y el rostro encendido por la frustración. «Amalia», tronó con voz grave, «he sabido de tu visita a la cárcel y de tus conversaciones con ese abogado de pueblo. ¿Acaso has perdido la cordura?» Ella lo enfrentó con serenidad, aunque la tensión le apretaba el pecho. «No he perdido la cordura, tío. La perdería si aceptara callar frente a una injusticia». Hilario golpeó el suelo con su bastón, haciendo temblar los cristales del aparador. «Basta. Te prohíbo que te involucres en este asunto. Tu deber es proteger nuestro apellido, no arrastrarlo al fango con hombres de baja condición. Si insistes en esta locura, te enviaré a vivir con tus parientes en Córdoba. Allí aprenderás la prudencia que aquí pareces haber olvidado». Amalia se mantuvo erguida, con la frente en alto y los ojos firmes. El miedo se mezclaba con la indignación, pero su voz salió clara, sin titubeos. «No me doblegaré, tío. No renunciaré a lo que creo justo, aunque intente apartarme». La discusión quedó suspendida en un silencio tenso. Hilario respiró con dificultad, sorprendido por la fuerza de la joven a la que siempre había considerado dócil. Amalia, sin esperar más reproches, giró y salió del salón con pasos firmes. Esa noche, de pie junto a la fuente de mármol, dejó que el murmullo del agua apaciguara el temblor de sus manos. La luna iluminaba el jardín con un resplandor plateado, y en su reflejo, Amalia se vio a sí misma transformada. Ya no era la muchacha que obedecía sin preguntar, sino una mujer decidida a luchar, aunque el precio fuese alto. En su corazón ardía un fuego nuevo, un compromiso íntimo que ni las cadenas del deber ni las amenazas de su tío podrían apagar. La trampa tendida contra Ramiro no sería la última, lo sabía. Pero también sabía que la verdad, tarde o temprano, encontraría su cauce, como el agua que nunca deja de buscar su camino. La ciudad vivía entre el polvo de sus calles y el rumor de sus plazas, como si cada esquina guardara un secreto a punto de salir a la luz. El arresto de Ramiro Escalante había provocado un estremecimiento silencioso. Algunos lo consideraban culpable, otros lo defendían en voz baja, temerosos de los alcances del poder de Claudio Peralta. Mientras tanto, en la casona de los Quiroga, Amalia se consumía entre la angustia y la determinación. Cada noche se sentaba en el escritorio de su padre, con papeles extendidos y lámparas encendidas hasta altas horas. Los viejos apuntes legales heredados del notario eran su guía, su salvavidas en medio de un mar turbulento. Amalia repasaba con paciencia los registros de rutas, los contratos de arriendo de galpones, los horarios de descarga de las carretas que transportaban víveres. Había aprendido a leer las cifras como si fueran palabras secretas que revelaban un testimonio oculto. Con una pluma en la mano, reconstruía la línea de defensa que podría salvar a Ramiro. Mercedes, incansable, se convirtió en su aliada más fiel. Mientras Amalia sumaba datos y comparaba firmas, ella recorría las calles y conversaba con arrieros y peones. Una tarde, con el sol bajando sobre los cerros, Mercedes regresó con el rostro encendido de emoción. «Lo encontré», dijo apenas cruzó la galería. «Un arriero que trabajó en las últimas descargas. Su nombre es Restrepo. Me confesó haber visto a Guzmán, el capataz de Peralta, manejando los sacos con el sello del comité. No eran rumores, Amalia. Él lo vio con sus propios ojos». Amalia apretó las manos de su amiga.
La esperanza, frágil pero real, le llenó el pecho de aire nuevo. «Eso puede cambiarlo todo», susurró. «Si Restrepo habla, el juez tendrá que escuchar». Sin embargo, la sombra de la duda seguía presente. La influencia de Peralta alcanzaba demasiado lejos y las pruebas podían desaparecer con la misma facilidad con la que aparecían. En la celda de la cárcel, Ramiro pasaba las horas en silencio. No se quejaba, no pedía favores, apenas aceptaba el pan y el agua que le llevaban. Una noche, cuando el murmullo de la ciudad se había apagado, tomó un trozo de papel y con la punta de un carbón escribió una carta. Sus palabras eran pocas, pero cada una cargaba un peso inmenso. «Amalia, no comprometas tu nombre por mí. Si la verdad se hunde, que sea yo quien cargue con la piedra. Tu vida no debe quedar atrapada en mi destino. R». La dobló con cuidado y se la entregó a Lucio, el niño huérfano que solía merodear cerca de la cárcel y que encontraba siempre la manera de colarse entre los guardias. El pequeño llevó la carta a la casona y la entregó en manos de Amalia, que la abrió bajo la luz temblorosa de una vela. Al leerla, sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se humedecieron, pero no por debilidad, sino por la fuerza contenida en esas líneas breves. «Ramiro», susurró, «no entiendes que mi nombre ya no me pertenece. Lo entregué el día en que decidí luchar por ti». Guardó la carta en el cofre donde reposaban los apuntes de su padre, como si quisiera unir dos legados: la voz del hombre que le había enseñado la justicia y la del hombre que ahora le enseñaba la valentía de resistir. Mientras tanto, en su habitación, Hilario Quiroga no encontraba reposo. Paseaba de un lado a otro, con el bastón golpeando el suelo en cada paso. Recordaba a su cuñado, el padre de Amalia, hablando con serenidad sobre la importancia de vivir con rectitud. «El honor no se hereda, Hilario», le había dicho en más de una ocasión. «Se construye con actos, no con títulos». Aquellas palabras, enterradas en su memoria, regresaban ahora con fuerza. Hilario comenzaba a mirar a Peralta con ojos distintos, más críticos, menos confiados, y aunque no lo admitía en voz alta, algo dentro de él vacilaba. El juez, presionado por las murmuraciones del pueblo, anunció que habría una audiencia para revisar el caso de Ramiro. La noticia corrió como viento de tormenta. Amalia se preparó con más ahínco, repasando papeles, ordenando testigos, sosteniendo conversaciones en secreto con Mercedes y con el abogado Sixto Barquero. Todo parecía estar en marcha, pero Peralta, astuto como una serpiente, ya movía sus influencias en la sombra. Los documentos del comité comenzaron a extraviarse. Un escribiente aseguró que un cuaderno había sido robado del archivo y otro juró que jamás había recibido ciertos papeles que todos sabían que existían. Los registros que Mercedes había señalado como incongruentes desaparecieron como humo. Aún así, Amalia no se dejó vencer. Cada ausencia era para ella una confirmación de la culpa de Peralta. Si los papeles se perdían, era porque contenían verdades demasiado incómodas. La tensión crecía en la ciudad. Las campanas de la iglesia sonaban con normalidad. Los niños seguían jugando en las calles, pero bajo esa rutina se sentía el peso de una batalla invisible. Las miradas se cruzaban con sospecha. Los susurros en las pulperías se cargaban de nombres y advertencias. Era como si San Juan entera respirara a la espera de una tormenta. En la casona, Amalia salió al jardín en busca de aire. La fuente de mármol murmuraba con su agua clara, y ella se inclinó para contemplar su reflejo. Vio en él no solo a una mujer de rostro delicado, sino a alguien endurecido por la lucha, con los ojos firmes y la frente erguida. Tocó la superficie del agua con la yema de los dedos, y el temblor de las ondas le recordó que todo podía quebrarse en un instante, pero también que la vida siempre buscaba renacer. Esa noche, antes de dormir, abrió de nuevo los cuadernos de su padre y encontró una anotación subrayada con tinta. La justicia puede tardar, pero no se niega. Quien se aferra a la verdad, aunque parezca perder, siembra un camino que algún día florece. Al leerlo, Amalia comprendió que su lucha no era solo por Ramiro,
sino también por honrar el legado de su familia y por devolverle a la ciudad la dignidad que los poderosos intentaban arrebatar. La luna iluminaba el patio, y el murmullo del agua resonaba como un pacto silencioso. Amalia sabía que la batalla recién comenzaba, y aunque las piedras parecían cerrarle el paso, ella estaba dispuesta a hacer agua, persistente, paciente, invencible en su constancia. El día de la audiencia se acercaba y San Juan contenía la respiración. Amalia, con el corazón firme y la mirada fija en el horizonte, se preparaba para enfrentar no solo a un comerciante corrupto, sino a todo un sistema que parecía dispuesto a quebrar la verdad. La noche había caído con una quietud engañosa, de esas que parecen prometer descanso a una ciudad cansada. El aire tibio traía olor a tierra y a higuera, y las ventanas entornadas dejaban escapar el resplandor amarillento de las lámparas de aceite. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, el sosiego se rompería como un cántaro contra el suelo. Primero fue el tañido urgente de una campana, después un grito que cruzó las calles como una flecha. Fuego en el sur, fuego en el galpón grande. El cielo, ennegrecido, comenzó a teñirse de un naranja feroz, y el viento se volvió cómplice del desastre. Los vecinos se echaron a correr con cubos, sogas y mantas. Desde la plaza hasta los arrabales, el rumor crecía como una luz. La acequia recién abierta, que había traído alivio a los huertos, se convirtió de pronto en salvación. Su cauce permitió formar una larga cadena de manos que transportaban agua sin cesar. Los hombres gritaban instrucciones, las mujeres cubrían con paños mojados las bocas y las narices de los niños, y un coro de ladridos y relinchos completaba la orquesta caótica de la emergencia. En la cárcel, el alboroto llegó como un golpe seco. Un guardia abrió la puerta del corredor y habló sin rodeos. El juez de paz había ordenado que algunos prisioneros bajo vigilancia fueran liberados de manera temporal para ayudar a sofocar el incendio. La ciudad necesitaba brazos. Cuando mencionaron el nombre de Ramiro Escalante, el guardia evitó mirarlo a los ojos, quizá porque intuía que aquel hombre, aún atado por la injusticia, llevaría el peso de la noche con la dignidad de siempre. Le soltaron las muñecas y le apretaron la condición con palabras breves: ir, ayudar, volver. Ramiro asintió sin dramatismo, se echó el poncho al hombro, tomó una soga y salió a paso largo hacia la luz anaranjada que encendía el horizonte. El galpón ardía como un horno destapado. La madera vieja, seca por años de sol, alimentaba las llamas con avidez. El calor golpeaba la piel como un látigo. Al acercarse, Ramiro distinguió sombras que corrían de un lado a otro, el destello de cubos que se vaciaban contra las paredes y el resquebrajar del techo que amenazaba con ceder. Se sumó a la cadena sin preguntar. Recibió un balde humeante y lo arrojó sobre un costado que chisporroteó y se reavivó al instante, como si el fuego se burlara de los esfuerzos. Mercedes, con el cabello recogido a toda prisa y la falda sujetada para correr, organizaba a un grupo de mujeres para empapar mantas y cubrir con ellas los hombros de quienes entraban y salían. Sus manos se movían con una rapidez nerviosa y eficaz. Buscaba con la mirada a Amalia y la encontró junto a la acequia, dirigiendo a un puñado de muchachos para mantener el flujo del agua. Amalia, con las mangas mojadas y los ojos firmes, no parecía la misma dama que las señoras de sociedad querían sentar en un salón. Era una capitana silenciosa que medía los segundos, gritaba nombres y empujaba cubos con una energía que contagiaba. Un estruendo sacudió el frente del galpón. Un trozo de techo se desprendió y cayó como un cometa de madera encendida, levantando chispas que el viento arrastró como si fueran semillas de luz. Los gritos se multiplicaron. Entre el humo, una voz infantil atravesó la noche. Era un llanto agudo, desesperado. Los hombres se miraron sin comprender de dónde venía. Luego, otra voz, más débil, respondió desde adentro. 2 huérfanos habían quedado atrapados. Ramiro soltó la soga. Se cubrió la boca y la nariz con un trapo empapado, ató su poncho a modo de capucha y corrió hacia la entrada, ignorando las manos que intentaron detenerlo. Un guardia se interpuso un segundo.
Recordó la orden de vigilancia y a la vez midió el tiempo que podía costar la duda. Dio un paso al costado. El calor adentro era un animal que rugía. El humo quemaba los ojos como sal derramada. Ramiro tanteó entre sombras, avanzó a tientas, tropezó con tablones, sintió un crujido bajo la bota y oyó, muy cerca, un sollozo. «Aquí», dijo con voz ronca. «Soy yo, no se muevan». Una cabecita temblorosa emergió entre sacos volcados. El niño más grande sujetaba a otro, más pequeño, que tosía sin aire. Ramiro los cargó como se carga una promesa, uno sobre el brazo izquierdo, el otro pegado al pecho. Retrocedió, buscando la línea de luz más intensa, pero un nuevo crujido anunció el desplome de una viga. La madera cayó a un costado, levantó chispas, y la humareda lo envolvió de golpe. Por un instante, el mundo fue un círculo estrecho donde solo existían 3 respiraciones. Ramiro apretó la mandíbula, tanteó una salida lateral y la encontró por la ráfaga fresca que traía el hueco. Aceleró. Otro tablón cedió. El niño pequeño soltó un gemido. Ramiro lo sujetó más fuerte y empujó con el hombro una puerta lateral que resistió como hueso viejo. El tercer empujón la venció. Salió a la noche en llamas con los 2 niños contra el pecho y los acercó a la primera manta húmeda que encontró. Una mujer los envolvió como si fueran sus propios hijos. El murmullo de la gente se convirtió en un estallido de alivio. Un guardia dio 2 pasos hacia Ramiro, como midiendo la fuga, y se detuvo ante la evidencia. Aquel hombre había puesto su vida en las brasas para salvar otras 2. Amalia vio la escena con el corazón apretado en un puño. No gritó su nombre. No corrió hacia él. Sostuvo un cubo, lo entregó. Respiró y sintió que la sangre le golpeaba las sienes. Ramiro levantó la vista solo un segundo, lo justo para encontrarse con la mirada de ella. Entre ambos cruzó un reconocimiento mudo, un hilo invisible, tenso y luminoso que los unió por encima del clamor y del humo. El fuego seguía su guerra. La gente se movía como un organismo único. Algunos intentaban proteger las construcciones contiguas, otros derribaban con ganchos una pared lateral para quitarle alimento a las llamas. Mercedes no dejó de correr en ningún momento. Repartió paños, organizó turnos, volvió a la acequia, y cuando notó que el agua comenzaba a perder caudal, envió a 2 muchachos río arriba para despejar el canal. La ciudad entera trabajaba con una voluntad que nacía de la pura necesidad. En medio de la confusión, una figura se despegó de las sombras detrás del galpón. Avanzó pegada a la pared, como quien conoce el terreno y calcula cada paso. Llevaba el sombrero hundido hasta las cejas y una chaqueta oscura. De pronto, tropezó con un madero caído y algo metálico tintineó al golpear el suelo. La figura se agachó a recogerlo, pero las chispas y el grito de alguien que lo llamó desde lejos lo apuraron. Corrió hacia el lado opuesto y se perdió en la maraña de gente. Amalia, que se había acercado a inspeccionar los bordes del incendio en busca de un resquicio por donde entrar más agua, vio brillar ese objeto abandonado. Se inclinó. Entre ceniza y polvo, encontró un medallón de plata, ovalado, con iniciales grabadas, C. P. Lo tomó con la punta de un pañuelo mojado, lo envolvió y lo guardó en el bolsillo interior de su chal. No dijo una palabra. El corazón le latía con esa fuerza clara que uno siente cuando la intuición se vuelve certeza. El combate contra el fuego duró lo que dura un castigo. En algún momento de la madrugada, una pared cedió con estrépito, el techo principal colapsó hacia adentro y una llamarada final lamió el cielo como si quisiera morder la luna. Después, las brasas comenzaron a retirarse, cansadas. El humo siguió colgando sobre el lugar como un velo gris, y el olor a madera quemada se pegó a la piel y al pelo de todos. Cuando la temperatura permitió acercarse a lo que quedaba del interior, Amalia pidió una manta húmeda, la colocó sobre su cabeza y entró unos pasos, con prudencia. La luz de varias lámparas temblaba en manos nerviosas y dibujaba sombras que parecían criaturas. Entre las tablas carbonizadas, vio el borde de algo que no era madera. Se agachó.
Apartó con cuidado un trozo de ceniza y reconoció el papel ennegrecido, quebradizo como caramelo quemado. Sujetando apenas, tiró de una esquina. Logró rescatar un fragmento de hoja chamuscada, con una columna de cifras todavía legible, y al pie, lo que parecía el trazo de una rúbrica. No era entera, pero lo suficiente para distinguir el comienzo de un apellido que no necesitaba completarse para ser comprendido. Lo envolvió en el mismo pañuelo donde había guardado el medallón y lo acercó al pecho. Mercedes, que había entrado detrás de ella, la alumbró en silencio. Ninguna de las dos dijo el nombre. No hacía falta. Afuera, el niño mayor, ya envuelto y con la cara tiznada, recobró el aliento. Buscaba con la mirada a su compañero rescatado y, al verlo beber sorbos de agua con manos temblorosas, rompió en un llanto que no era de miedo, sino de alivio. Ramiro se acercó a comprobar que respiraban sin dificultad, y el guardia lo mantuvo a la vista, fiel a la orden, aunque con una humanidad que no ocultó. Un grupo de vecinos rodeó al vaquero con un respeto espontáneo. Nadie pronunció discursos, pero más de uno apretó los labios y asintió en silencio, como si dentro de cada cabeza una idea se afirmara con la fuerza de la evidencia. Mientras el humo decaía, un hombre de barba rala y manos curtidas se presentó ante Mercedes. Se identificó como Restrepo, arriero. Su voz era baja, nerviosa, pero decidida. Dijo que estaba listo para hablar cuando el juez lo convocara. Confirmó que había visto a Guzmán manejar sacos con sello del comité y que podía señalar quiénes ayudaron a moverlos. Reconoció a 2 de ellos entre los curiosos de la noche y la vergüenza ajena se extendió como una sombra de aceite. Un escribiente del mismo comité, pálido, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, se acercó a Amalia con el temblor propio de quien lleva una confesión que pesa. Tartamudeó. Dijo que había copiado una firma bajo presión, que un capataz lo amenazó con dejarlo sin trabajo si se negaba, que la tinta era su cadena. Lo dijo todo sin adornos, como se dicen los pecados cuando el peligro ha pasado rozando la piel. Amalia lo escuchó con los ojos fijos y la boca apretada para que no se le escapara un suspiro de indignación. Anotó en la memoria 2 datos precisos: la noche, la ruta de las carretas. La verdad empezaba a trazar su propio cauce. Al borde de la multitud, Hilario Quiroga había llegado sin anunciarse, con el rostro tiznado por la ceniza y el bastón convertido en apoyo más que en símbolo. Observó a su sobrina moverse entre rescoldos con la frente serena y el gesto de quien sostiene una casa entera. Captó la mirada agradecida de una madre hacia Amalia, el asentimiento respetuoso de un peón hacia Ramiro, la inquietud de 2 hombres que se apartaban cuando escuchaban la palabra galpón. En el reflejo trémulo de las brasas, el severo Hilario comenzó a ver con otros ojos. La voz de su cuñado, recordada tantas veces como un consejo abstracto, pareció sonar nítida. El honor se sostiene con actos. La madrugada terminó de romper el cielo cuando el incendio dejó de ser amenaza para convertirse en ruina humeante. La gente, agotada, se dispersó en oleadas. Algunos se sentaron en la tierra para recuperar el aliento. Otros, con manos negras, se enjuagaron la cara en la acequia que todavía corría como un milagro reciente. Mercedes se acercó a Amalia y la abrazó con la fuerza de una hermana. Ninguna dijo nada. Las palabras, como el agua, a veces sobran. Ramiro devolvió la mirada a la cárcel sin que nadie se lo ordenara. El guardia asintió, sorprendido de no tener que recordarle el pacto. Antes de emprender el camino, Ramiro se detuvo un instante. Amalia estaba a unos pasos, con los dedos apretando el pañuelo, donde guardaba la prueba chamuscada y el medallón. No se atrevió a hablarle. Tampoco ella rompió el silencio. Fue un segundo detenido, un roce de voluntades que se prometieron algo que todavía no sabían nombrar. Él inclinó apenas la cabeza y retomó la marcha. Ella siguió con la vista esa figura alta que se perdía entre sombras y humo, sintiendo que el aire, al pasar por su pecho, tenía el peso dulce y doloroso de la gratitud.
Cuando el sol asomó por detrás de los cerros, el galpón era un esqueleto negro sobre la tierra. Los restos crujían aún, tercos en su resistencia al olvido. Amalia se acercó a la acequia y lavó sus manos con lentitud, observando cómo el agua se llevaba la ceniza y dejaba la piel limpia. Pensó en la noche que se iba, en el valor que había visto, en la cobardía que se había delatado sola. Miró hacia el sur, donde la ruta se abría como una herida clara, y supo que, pese a la devastación, no todo estaba perdido. El fuego había querido borrar la verdad, pero la verdad, como el agua, encontraba siempre una rendija por donde avanzar. Restrepo prometió presentarse cuando lo llamaran. El escribiente, todavía pálido, pidió resguardo. Mercedes tomó sus nombres y el lugar exacto donde podrían ser hallados. Hilario, con los ojos aún encendidos por un brillo difícil de disimular, se acercó a su sobrina, le ofreció el pañuelo limpio que llevaba en el bolsillo del chaleco y se quedó a su lado sin decir sentencia alguna. Era la primera vez en mucho tiempo que su silencio no significaba desaprobación, sino respeto. La ciudad, con sus calles de polvo y sus corazones golpeados, amaneció sabiendo que algo irrevocable había sucedido. No era solo el incendio de un galpón, eran las miradas que habían aprendido a distinguir, los nombres que ya no podían esconderse en las sombras, los niños respirando, gracias a un hombre acusado, la prueba chamuscada que sobrevivió a las llamas, el medallón de plata, cuyo brillo no pudo ocultarse en la huida. Amalia sostuvo contra el pecho ese pequeño paquete envuelto, y en el latido que sintió bajo sus dedos, percibió una certeza silenciosa. La noche había querido tragarse la verdad, pero la verdad, testaruda como el agua, seguía avanzando entre piedras y cenizas. El amanecer se vistió de un silencio expectante, como si las campanas de la iglesia, antes de ser tocadas, ya supieran que la ciudad aguardaba un juicio distinto a cualquier otro. El cabildo, con sus muros de adobe encalado y balcones de hierro forjado, se convirtió en el centro de todas las miradas. Hombres de campo, comerciantes, mujeres con mantillas y hasta niños que solían corretear entre las acequias acudieron al lugar. Nadie quería perderse lo que estaba por suceder. El aire olía a cal recién humedecida y a la tensión contenida de un pueblo que empezaba a preguntarse si la justicia tenía dueño o si todavía podía alzarse limpia entre cenizas. Amalia llegó acompañada de Mercedes y de don Sixto Barquero, el abogado modesto que había aceptado la defensa de Ramiro. Vestía un sencillo vestido de muselina azul, con un chal marfil que cubría sus hombros, y llevaba en la mirada el temple de una mujer que había decidido no retroceder. No era la hija obediente que todos esperaban ver, sino la heredera moral de un notario honrado, con la dignidad tatuada en cada gesto. En el interior del cabildo, los bancos de madera estaban repletos. El juez de paz, hombre de mediana edad con bigote recortado y gesto severo, presidía la sala. A su lado, escribientes con plumas listas aguardaban para dejar constancia de cada palabra. En el centro, Ramiro permanecía de pie, con las muñecas libres pero aún vigilado por dos guardias. Su poncho gris colgaba de un hombro, su cabello estaba revuelto y su rostro tenía la serenidad austera de quien ha aprendido a no temer a las lenguas que hieren más que las espadas. Claudio Peralta hizo su entrada con la seguridad de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Llevaba levita oscura, chaleco bordado y un reloj de bolsillo cuyo brillo parecía querer recordarle a todos que el tiempo y la fortuna estaban de su lado. Lo acompañaba Guzmán, su capataz, con el rostro endurecido y la mirada desafiante. Ambos ocuparon su lugar como si fueran los anfitriones de la sala. El juez abrió la sesión con voz grave. La acusación formal contra Ramiro Escalante se sostenía en el supuesto robo de reses y el desvío de víveres destinados al comité de auxilio. Sin embargo, se habían presentado nuevas pruebas que merecían ser escuchadas. Don Sixto Barquero se levantó, acomodó sus gafas y, con calma medida, comenzó a hablar. Expuso la importancia de la cadena de custodia de los víveres,
Subrayó la desaparición de documentos y presentó los papeles que Amalia había reunido. Horarios de descarga, contratos de arriendo, recibos con fechas que no coincidían con los testimonios de la acusación. Cada hoja que mostraba era como una piedra que caía en un estanque, levantando ondas que se extendían por la sala. El juez lo escuchaba con atención, pero la verdadera sorpresa se dio cuando Amalia, con la venia del magistrado, pidió la palabra. Se puso de pie y, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor, sostuvo en sus manos el fragmento chamuscado del libro de cuentas que había rescatado del incendio. Este trozo de papel, dijo con voz clara que resonó en las paredes, sobrevivió al fuego. Aquí se ve una columna de cifras que no concuerda con los registros oficiales. Y aquí, señaló con el dedo tembloroso pero firme, aparece la rúbrica incompleta que todos conocemos. Un murmullo recorrió la sala. Nadie necesitaba que ella pronunciara el nombre. Las iniciales bastaban. El juez tomó el fragmento y lo examinó con el ceño fruncido. El siguiente en presentarse fue Restrepo, el arriero. Su voz temblaba, pero su decisión era firme. Relató cómo había visto a Guzmán manejando los sacos con el sello del comité, descargándolos en el galpón del sur bajo la oscuridad de la noche. Sus palabras se entrecortaban, pero cada una era un golpe seco contra la fachada de Peralta. Después habló el escribiente del comité. Con la frente perlada de sudor, confesó que había copiado una firma bajo amenaza. Sus manos temblaban al recordar la voz áspera de Guzmán exigiéndole que falsificara documentos. Si no lo hacía, perdería mi trabajo y quizá algo más, declaró. La sala enmudeció. El último en ser llamado fue Lucio, el niño huérfano. Su cuerpecito frágil parecía perderse en la inmensidad del lugar, pero sus ojos brillaban con la verdad de quien no sabe mentir. Contó cómo había visto los sacos descargados en el galpón, cómo lo habían ahuyentado a pedradas, y señaló sin titubeos hacia Peralta y Guzmán. Su testimonio, inocente y directo, tuvo más fuerza que cualquier discurso. Barquero cerró su exposición mostrando un documento que Amalia había localizado entre los papeles de su padre. Un contrato de arriendo del galpón a nombre de un hombre sin bienes, conocido por todos como Testaferro de Peralta. El juez se inclinó sobre el papel, repasó la firma y levantó la vista con severidad. Peralta, hasta entonces contenido, comenzó a descomponerse. Sus mejillas se encendieron y la voz le salió cargada de desprecio. Esto es un montaje, una farsa tejida por una mujer imprudente que no entiende su lugar y por un hombre violento que siempre fue un paria en esta ciudad. ¿Desde cuándo los nombres de huérfanos y arrieros pesan más que el de un comerciante respetable? Las damas en los bancos laterales se removieron incómodas. Algunos hombres bajaron la cabeza, otros apretaron los labios. La acusación contra Amalia había cruzado un límite invisible. En ese momento, Hilario Quiroga, que había permanecido en silencio en uno de los bancos traseros, se puso de pie. El golpe de su bastón contra el suelo resonó con autoridad. Su voz, grave y firme, quebró el aire. Basta, Peralta. No mancille el nombre de mi sobrina. Ella ha hecho lo que yo mismo debía hacer desde el principio: defender la verdad. Y si quiere hablar de presiones, hablemos claro. Usted me ofreció dinero para convencerla de aceptar un compromiso que jamás quiso. Quiso comprar nuestro apellido como compra reses y voluntades. El murmullo se transformó en un clamor. El juez golpeó la mesa para imponer silencio, pero la semilla ya estaba sembrada. La confesión de Hilario, un hombre respetado, era el golpe definitivo. El juez, con el rostro endurecido por la solemnidad del momento, pronunció la resolución. Los cargos contra Ramiro Escalante quedaban anulados. En su lugar, se ordenaba la detención inmediata de Claudio Peralta y de Guzmán por fraude, incendio y desvío de recursos destinados a los más necesitados. La sala explotó en voces. Algunos gritaban justicia, otros se apresuraban a salir para no quedar asociados. Guzmán intentó huir, pero fue reducido por los guardias. Peralta, con el rostro desencajado, lanzó miradas de odio a su alrededor. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Amalia, ella sostuvo la mirada con una serenidad que lo desarmó más que cualquier cadena.
Ramiro, aún en el centro de la sala, respiró hondo. No sonrió, no levantó los brazos. Su manera de celebrar fue mirar a Amalia y dejar que en ese cruce de ojos se dijera todo: gratitud, admiración y algo más profundo que todavía no se atrevían a nombrar. Hilario se acercó a su sobrina y por primera vez en años la abrazó sin reservas. Su voz, quebrada por la emoción, se inclinó junto a su oído. Tu padre estaría orgulloso y yo también lo estoy. La luz del mediodía entraba por los ventanales del cabildo como una bendición. Afuera, la ciudad bullía con el eco de lo ocurrido. Algunos lo llamarían justicia, otros lo verían como el inicio de un nuevo conflicto. Para Amalia, era la confirmación de que la verdad, aunque intentaran sofocarla con fuego, siempre hallaba un resquicio para sobrevivir. En ese instante, mientras el pueblo se dispersaba entre voces y pasos, ella comprendió que la lucha aún no terminaba. Pero el día había dejado una certeza. La verdad había hablado, y su voz era tan clara y poderosa como el agua que golpea la piedra hasta abrirle camino. La ciudad amaneció distinta tras la audiencia en el cabildo. El aire, aún impregnado del humo del incendio reciente, parecía menos opresivo, como si la justicia pronunciada hubiese limpiado en parte la atmósfera de sospechas que había envenenado las calles. Y sin embargo, en cada esquina se murmuraba un mismo nombre: Amalia Quiroga. Las damas de mantilla, que en otros tiempos habrían deshecho su reputación con palabras venenosas, ahora la mencionaban con un respeto receloso. Para unas, había sido imprudente, para otras, valiente, para todas, imposible de ignorar. El pueblo humilde, en cambio, no tenía dudas. La muchacha de ojos verdes que se había enfrentado a un comerciante poderoso era ya un símbolo de dignidad. Madres agradecidas la bendecían al cruzarla en la plaza, niños se inclinaban con timidez al recibir su sonrisa, y jornaleros comentaban que, gracias a ella, la ciudad había recordado que la verdad aún podía hablar. Pero en medio de aquel murmullo colectivo, Ramiro Escalante cargaba un peso diferente. Su nombre había quedado limpio ante la justicia, mas no ante los prejuicios. Sabía que para algunos seguiría siendo el vaquero errante, el hombre sin apellido, el acusado que se salvó solo porque otros intercedieron. Su orgullo le decía que no podía arrastrar a Amalia a cargar con ese estigma. Por eso, una tarde en que el sol declinaba sobre los álamos y la acequia murmuraba su canción clara, tomó la decisión de marcharse. Se presentó en la casona con el poncho al hombro, el sombrero en la mano y el rostro endurecido por una determinación que le dolía más que cualquier herida. Hilario no estaba. Mercedes, ocupada en el mercado, y Amalia en el jardín, revisando las plantas que habían resistido el sismo y las tormentas de los últimos meses. Cuando lo vio, un presentimiento le cruzó el pecho. «Ramiro», dijo apenas un hilo de voz, «¿a dónde vas?» Él no la miró de frente. Sus ojos se posaron en la fuente, donde el agua seguía corriendo obstinada, y luego en el sendero que conducía hacia la calle. «Mi lugar no está aquí, Amalia. La ciudad te respeta ahora, pero si me quedo, siempre habrá quienes murmuren que eres imprudente, que no supiste guardar el apellido que llevas. No puedo ser la sombra que manche tu nombre». Amalia lo observó con el corazón ardiendo. Dio un paso hacia él, y entonces lo vio retroceder. Apenas un movimiento, pero suficiente para comprender el muro invisible que intentaba levantar entre los dos. «¿Y crees que yo permitiré que decidas por mí?», preguntó con firmeza, acercándose un poco más. «He enfrentado a damas, a comerciantes, a la ciudad entera, y ahora pretendes que tema a sus palabras. Ramiro, ya no me importa lo que digan. Lo único que me importa es lo que somos cuando estamos uno frente al otro». Él apretó los labios. Su respiración se volvió honda, como si necesitara contener un impulso. «Amalia, yo no pertenezco a tu mundo. Mi vida es el camino, las carretas, la soledad. Tú mereces un hogar digno, no un hombre que arrastra pérdidas y cicatrices». Ella lo interrumpió, alzando el rostro con esa valentía que había heredado de su padre. «¿Y qué es un mundo, Ramiro?
un apellido, un salón lleno de abanicos. Mi mundo eres tú, porque contigo aprendí que la verdad y la justicia valen más que la comodidad de un nombre. No me hables de cicatrices. Yo también las llevo, y juntas forman la historia que nos une. El agua de la acequia corría a un lado, reflejando destellos de sol. Fue allí, sobre ese cauce que había vuelto a la vida gracias a su esfuerzo común, donde Amalia pronunció las palabras que rompieron cualquier barrera. Te amo, Ramiro, no con adornos ni con promesas vacías, sino con la certeza de quien ha visto la muerte y la mentira, y aún elige creer en el corazón de un hombre. El silencio que siguió fue intenso, como si hasta las hojas contuvieran el aliento. Ramiro bajó la mirada, y cuando volvió a levantarla, sus ojos estaban humedecidos. No habló. Su mano buscó la de ella, con torpeza, con temor, pero también con una fuerza que lo ataba a la vida. En ese instante, Hilario apareció en el umbral del jardín. Había escuchado lo suficiente. El hombre que tantas veces había puesto el apellido por encima de todo, se detuvo a contemplar a su sobrina y al vaquero. No vio imprudencia, no vio deshonra. Vio dos seres humanos que habían enfrentado el escarnio y el fuego y que aún permanecían de pie, como la fuente que seguía manando agua a pesar del terremoto. Con pasos lentos se acercó. Su voz, grave pero con un matiz nuevo, habló sin dureza. Amalia, Ramiro, he sido terco, lo reconozco. Me aferré a un honor vacío mientras ustedes me mostraban que la verdadera honra está en la valentía. No quiero seguir siendo obstáculo. Amalia lo miró con sorpresa. Ramiro inclinó la cabeza en señal de respeto. Hilario continuó. Tengo una parcela a las afueras de la ciudad. Poca cosa. Unas tierras que iba a destinar a un matrimonio de conveniencia que tú rechazaste con dignidad. Quiero entregárselas. Allí podrán empezar sin cadenas ni murmullos. Los ojos de Amalia se humedecieron. Apretó la mano de Ramiro, temiendo que él aún se resistiera. Pero el vaquero, conmovido por el gesto de Hilario, respiró hondo y asintió lentamente. Si me permite, don Hilario, le aseguro que esas tierras no serán para mi orgullo ni para mi descanso. Serán para los niños que no tienen dónde dormir, para los jornaleros que necesitan aprender un oficio, para quienes merecen un pan y un techo. Hilario posó la mano en su hombro, gesto que fue más bendición que permiso. Entonces será así. Esa noche, en el comedor de la casona, los tres se reunieron junto a Mercedes y Lucio. Sobre la mesa había pan recién horneado, un jarro de vino sencillo y la lámpara encendida con luz cálida. Amalia explicó el plan con voz clara, y cada palabra fue sembrando una semilla en el corazón de los presentes. La llamaremos la Casa de la Fuente, dijo. No será solo un techo, sino un lugar donde los huérfanos encuentren familia, donde los oficios se transmitan de mano en mano, donde la tierra dé frutos y los caballos encuentren establo. Y sobre todo, un lugar donde nadie valga más que otro, porque la igualdad será nuestro cimiento. Mercedes, conmovida, asintió. Cuenta conmigo, Amalia. Yo me encargaré de las mujeres que quieran enseñar costura, de organizar los turnos, de todo lo que haga falta. Lucio, con sus ojos grandes y brillantes, preguntó con timidez. ¿Yo también puedo quedarme allí? Ramiro lo levantó en brazos y lo sentó sobre sus rodillas. Tú serás el primero, Lucio. La Casa de la Fuente no se entiende sin tu risa ni tu valentía. El niño sonrió con una alegría que iluminó la sala más que la lámpara. El resto de la velada transcurrió entre planes y sueños. Hablaron de sembrar álamos para que un día dieran sombra, de levantar un taller de carpintería, de habilitar un pequeño establo para caballos cansados, de destinar un rincón para viñas jóvenes que algún día brindarían fruto. Cada idea nacía con la fuerza de la esperanza y se encadenaba a la siguiente, hasta formar un proyecto tan grande como la fe que los unía. Al retirarse a descansar, Amalia salió al jardín y contempló la fuente bajo la luz de la luna. El agua corría serena, reflejando el cielo estrellado. Se inclinó, tocó la superficie fría y recordó el instante en que Ramiro la había sorprendido bañándose allí, meses atrás.
Pensó en todo lo que había sucedido desde entonces: acusaciones, fuego, humillaciones, pero también dignidad, rescates y un amor que había nacido entre ruinas. Ramiro se acercó en silencio. Sus pasos no la sorprendieron, lo sintió antes de verlo. Se colocó a su lado y juntos miraron el agua que nunca se había detenido. «Lo que queda en pie», dijo él con voz baja, «es lo que de verdad merece ser cuidado». Amalia apoyó la cabeza en su hombro. No hacía falta más. El murmullo de la fuente era la promesa de que, aún entre piedras y cenizas, el amor podía abrir su cauce. La mañana amaneció limpia, como si el cielo mismo hubiera sido lavado durante la noche. Sobre la colina baja donde se alza la capilla, el aire olía a azahar y a pan recién horneado. En el atrio, las paredes encaladas devolvían una luz tibia que parecía bendecir a cualquiera que cruzara el umbral. No había alfombras, ni flores exóticas, ni candelabros de lujo, apenas ramos de flores silvestres recogidas por manos pequeñas, cintas sencillas colgando de los bancos y un crucifijo que dominaba el altar, de madera vieja y noble. Allí, entre silencios agradecidos y voces que se volvían susurros, el pueblo humilde aguardaba el comienzo de una boda que no era solo un enlace, sino una declaración de futuro. Amalia llegó con un vestido de muselina marfil que acariciaba el suelo, una mantilla de encaje ligero sujetada con una peineta de nácar y un ramillete de lavandas prendido al pecho. En sus ojos verdes había un brillo calmo, esa claridad que nace cuando el corazón ha peleado su batalla y al fin descansa. A su lado, Mercedes, madrina y cómplice, ajustó con dedos cuidadosos el borde de la mantilla y le sonrió como una hermana que ha compartido todas las estaciones del alma. Lucio, con traje prestado y cabello peinado con agua, sostenía el ramo con solemnidad orgullosa. Sus ojos oscuros, siempre alerta, parecían comprender que ese día también era suyo. Ramiro la esperaba junto al altar. Vestía una levita sobria, camisa de lino, chaleco oscuro y un pañuelo simple en el cuello. En su porte había una mezcla de fuerza y reverencia, como si cada paso dado hacia esa capilla hubiera sido pesado contra el recuerdo de todo lo perdido y lo recién ganado. Cuando la vio ingresar, el mundo quedó suspendido en un instante que no necesitó palabras. En ese cruce de miradas, la ciudad entera comprendió por qué dos seres podían desafiar tantas sombras. No era obstinación ni capricho, era un amor limpio, naciendo de la verdad y del trabajo compartido. El sacerdote, hombre de voz suave y manos callosas de tantos años de servir, dio la bienvenida con un gesto que abarcó a todos. Había jornaleros con sombreros en la mano, mujeres con niños en brazos, ancianos que habían visto más inviernos de los que querían contar. Detrás, muy discretos, se mantuvieron Hilario y algunos vecinos notables que, más allá de antiguos prejuicios, habían encontrado en la pareja una nobleza que no admite etiqueta. Mercedes, atenta a todo, distribuía miradas y pañuelos y cada tanto, cuando los ojos se le llenaban de agua, parpadeaba hacia arriba para no desbordarse antes de tiempo. La ceremonia comenzó sin ostentación. El sacerdote habló de la paciencia, de la honestidad, del pan compartido. Mencionó la acequia que vuelve a correr cuando muchas manos se juntan, y los rostros de los presentes se iluminaron con una complicidad que solo nace de las faenas comunes. Amalia y Ramiro unieron las manos. Sus dedos, curtidos por labores diferentes, encajaron con naturalidad. No había lujo en ese gesto, sino dignidad. Cuando se dieron el sí, no aparecieron vítores estridentes, sino un murmullo hondo, de esos que emocionan más que cualquier grito. Una madre levantó a su bebé para que viera mejor. Un anciano apretó el sombrero contra el pecho. Lucio, incapaz de seguir siendo estatua, se adelantó un paso y les sonrió con una alegría que borró todas las sombras que un día oscurecieron su mirada. El sacerdote los bendijo con agua clara, y el brillo que quedó sobre sus frentes fue sencillo y sagrado. No hubo banquete en salones brillantes. Hubo, en cambio, mesas de madera bajo los álamos jóvenes de la capilla, pan tibio,
uvas de una cosecha breve rescatada de parras amigas, un guiso lento que perfumaba la tarde y un vino humilde servido en jarros de barro. Las mujeres entonaron una copla vieja y los niños corrieron entre risas que dejaban huellas de polvo sobre el pasto. Mercedes se movía de un grupo a otro con la autoridad espontánea de quien sabe cuidar sin imponer. Hilario, solemne y conmovido, saludó a cada vecino con un respeto nuevo, aprendiendo a sostener el bastón como apoyo y no como sentencia. Al declinar el sol, la comitiva se dirigió a la antigua casona de los Quiroga para el rito que Amalia y Ramiro habían prometido: restaurar la fuente del jardín como símbolo de su unión. No era una tarea para delegar en peones, era un acto íntimo, una ceremonia de manos. Los invitados ocuparon la galería y el patio, algunos se sentaron en sillas bajas, otros en el borde de los canteros. La fuente aguardaba en el centro, el mármol con cicatrices finas, las venas de la piedra como mapas de una historia que no se rinde. Ramiro arremangó la camisa. Amalia se quitó los guantes blancos. Juntos, con herramientas sencillas, limpiaron la piedra, retiraron la costra de polvo que la sequedad había fijado, rellenaron grietas menudas con una mezcla de cal, arena y paciencia. Cada movimiento era un diálogo sin alzar la voz. Él sostenía, ella ajustaba, él pulía, ella enjuagaba, él retiraba un fragmento de hojas secas, ella acomodaba una flor silvestre en la fisura más delicada. Los niños, en un semicírculo expectante, guardaban silencio como ante una consagración. Hilario observó la escena con ojos que ya no juzgaban, sino que comprendían. Cuando la piedra estuvo limpia y el borde recompuesto, Ramiro se acercó a la llave de paso. Miró a Amalia y alzó las cejas como pidiendo permiso para despertar a la vieja guardiana del jardín. Ella asintió. El agua comenzó a correr primero como un susurro tímido, luego como un hilo alegre, y por fin como un pequeño canto que llenó el cuenco principal. Amalia tomó un vaso de barro y lo sumergió. Ramiro, con manos abiertas, pidió a Lucio que se acercara. El niño, emocionado, llevó el vaso hasta la pareja. Amalia y Ramiro bebieron un sorbo cada uno y, de común acuerdo, vertieron el resto a los pies de la fuente. «Que nunca falte un cuenco de agua ni un trozo de pan en esta casa», dijo Amalia, en voz clara. «Y que el que llegue sediento o con hambre encuentre mesa y nombre», añadió Ramiro con gravedad dulce. Un aplauso contenido, casi reverencial, recorrió la galería. Mercedes, con lágrimas discretas, tomó la palabra para proclamar lo que ya era evidente para todos. Aquella casa, desde ese momento, era de muchos. No por multitud, sino por propósito. Pasaron los meses. La vida, con su andar paciente, fue dejando señales nuevas sobre la tierra. Al llegar la primavera, los viñedos jóvenes dieron los primeros brotes, un verde leve que se abría paso entre estacas recién plantadas. La acequia, cuidada con esmero por manos aprendices, corrió limpia, sin sedimentos, alimentando huertos modestos donde la albahaca y el tomate convivían con hileras de maíz. Los álamos, plantados en hilera para custodiar el camino hacia la entrada, clavaron raíces y estiraron sus varas tiernas hacia un cielo cada día más confiado. No eran grandes todavía, pero su promesa ya hacía sombra en el espíritu. La casa de la fuente se fue llenando de pasos. Se escuchó el martilleo rítmico en el taller de carpintería, el roce de agujas en el cuarto de costura, donde Mercedes dirigía con paciencia a un grupo de mujeres, el resoplido de caballos que encontraban descanso en la nueva caballeriza. Por las mañanas se amasaba pan, por las tardes se leía en voz alta junto a la ventana que mira al sur. Allí, con los codos sobre la mesa, Lucio aprendió a leer despacio, sílaba por sílaba, guiado por Amalia, que movía el dedo como quien señala un camino en un mapa. Cuando al fin pudo decir en voz clara su primera frase sin tropezar, Ramiro lo alzó con una carcajada que resonó en el patio, y esa risa, que rara vez se permitía, fue un sol cayendo sobre todos.
El rumor de la ciudad, alguna vez áspero para la pareja, empezó a cambiar de tono. Gente que antes miraba de lejos, se acercó a ofrecer semillas, ladrillos, telas, una carreta vieja que, con reparaciones, serviría para transportar sacos y niños. Los jornaleros menos ocupados enseñaron a los más jóvenes a enderezar clavos, a encintar una viga, a trenzar riendas. Las mujeres mayores compartieron secretos de cocina y de remedios de huerta. La casa de la fuente, sin cartel ni pregón, se volvió un lugar donde el dar y el recibir se confundían con naturalidad. Una tarde de brisa amable, Hilario llegó con una caja de madera oscura. No pidió anuncio ni ceremonia. Buscó a Amalia, que estaba organizando libros, y le pidió unos minutos en el escritorio que habían dispuesto cerca de la ventana grande. Era un escritorio sencillo, de madera pulida, con marcas leves que contaban batallas de pluma. Allí se firmaban entradas y salidas, se anotaban donaciones, se planeaban siembras. Era, en cierto modo, el corazón administrativo de la casa. Hilario abrió la caja. Sobre un paño descansaba el sello de notaría que perteneció a su cuñado. El metal conservaba el brillo apagado de los objetos que han conocido manos honorables. Amalia contuvo el aliento. El tío, con la voz quebrada por una emoción que no intentó esconder, habló con un respeto que ya no necesitaba demostrar. «Esto no es un adorno ni un recuerdo», dijo. «Es un legado. Tu padre lo usó para dar fe a lo justo. Yo, que tantas veces no supe ver, hoy entiendo que el honor no late en el apellido sino en la rectitud de los actos. Quiero que lo tengas tú y que lo pongas donde late tu casa». Amalia tomó el sello con ambas manos. Sintió el peso exacto de la responsabilidad y el alivio dulce de una bendición. Lo llevó a su lugar, lo colocó en el ángulo derecho del escritorio, junto a la pluma y la libreta de entradas. El metal tocó la madera con un sonido leve y cierto, como un punto final que en realidad anuncia una nueva frase. Cuando levantó la vista, encontró los ojos de Hilario húmedos de orgullo y los de Ramiro encendidos por una alegría serena. Mercedes, desde la puerta, apretó el pañuelo contra los labios. Esa noche, bajo una luna llena que agrandaba las cosas sencillas, hubo una cena al aire libre. Pan, uvas, una sopa espesa que calentaba la conversación. Los niños se durmieron uno a uno sobre mantas extendidas. Alguien sacó una guitarra, y la música, humilde y limpia, caminó entre los álamos nuevos como si les enseñara a balancearse con compás. Amalia apoyó la cabeza en el hombro de Ramiro y dejó que la melodía le atravesara el pecho con la suavidad de las certezas recién nacidas. En la distancia, la ciudad comenzaba a renacer. Se levantaban paredes en barrios que habían quedado heridos, se abrían talleres donde antes solo había silencio, las campanas llamaban a misa con un tono menos apremiante. Peralta y Guzmán seguían a disposición de la justicia, y aunque el pueblo sabía que los procesos son lentos, también sabía que el miedo había perdido parte de su filo. No se trataba de venganza, sino de una nueva costumbre, decir la verdad en voz clara. Amalia miró alrededor. Vio a Mercedes acomodando a los pequeños con el cariño de una madrina que no conoce descanso. Vio a Lucio dormido con un libro abierto, como si las letras fueran ahora su manta. Vio a Hilario conversar en voz baja con dos jornaleros sobre la parcela del sur. Vio a Ramiro enmarcado por el clarear de la luna, y en ese contorno reconoció al hombre que había abrazado la intemperie, y aún así había elegido construir un hogar no solo para él, sino para muchos. La fuente murmuraba a pocos pasos, constante, como el corazón de la casa. El agua, que una vez fue refugio y después promesa, era ahora continuidad. Amalia se acercó, hundió la mano hasta la muñeca y cerró los ojos. Sintió la frescura subir por el brazo y, con ella, la certeza de que cada día traería su trabajo, su fatiga y su recompensa. Ramiro llegó por detrás, le cubrió los dedos con los suyos, y el contacto fue un juramento silencioso. Así, con la fuente restaurada, el sello en su lugar, el viñedo brotando, la acequia limpia,
los álamos creciendo y la lectura de un niño abriendo caminos, la historia que nació en el dolor se convirtió en promesa de dignidad y futuro compartido. No hubo fuegos artificiales ni discursos altisonantes. Hubo, en cambio, una casa donde siempre habría un cuenco de agua y un trozo de pan, una mesa que se extendía cuando llegaba un nuevo hambre, y dos corazones que aprendieron a latir al ritmo del trabajo y la esperanza. Y mientras la noche respiraba sobre San Juan, alguien dijo en voz muy baja lo que todos sentían, que a veces el amor, cuando elige la verdad y la constancia, es el verdadero renacimiento de una ciudad. La ciudad había cambiado tanto que a los más viejos les costaba reconocerla. Donde antes había escombros y ruinas, ahora se levantaban talleres, nuevas casas de adobe firme y hasta algunas calles empedradas. Los álamos que un día se plantaron tiernos y frágiles crecían rectos, formando un corredor de sombra fresca en la entrada de la casa de la fuente. El murmullo del agua seguía acompañando cada jornada, recordando a todos que el renacer de un pueblo puede comenzar en un simple cauce recuperado. Amalia y Ramiro, ahora con la madurez de los años, caminaban juntos por el patio central. Ella mantenía la elegancia serena de siempre, aunque el tiempo había dibujado ligeras líneas alrededor de sus ojos. En su mirada había más calma que fuego, pero esa calma era fruto de batallas ganadas. Ramiro, con cabellos ya salpicados de canas, seguía conservando la misma figura recia, aunque su andar revelaba el peso de jornadas infinitas de trabajo. Entre ambos había una complicidad silenciosa, un entendimiento profundo que no necesitaba palabras. De aquel amor que muchos creyeron imprudente, nacieron dos hijos: Clara, de 8 años, curiosa y con la sonrisa de su madre, y Esteban, de 6, vivaz y testarudo como el padre. Corrían por el jardín, acompañados por Lucio, que ahora, convertido en joven de 20, enseñaba a los más pequeños las letras y los números en el aula improvisada junto a la huerta. Lucio había encontrado en la casa no solo un hogar, sino también un propósito: educar a quienes llegaban con las manos vacías y la esperanza intacta. Mercedes, siempre presente, se había convertido en el pilar femenino de la comunidad. No se casó ni buscó fortuna fuera. Su vida estaba entregada al sostén de la casa. En su cabello ya brillaban hilos plateados, pero en su voz no faltaba firmeza ni dulzura. Era la madrina de todos, la guardiana incansable del pan que nunca faltaba en la mesa. Hilario, en cambio, pagó un precio silencioso por sus decisiones pasadas. La rigidez con la que gobernó la vida de su sobrina le dejó cicatrices en el alma. Aún así, en sus últimos años había hallado redención acompañando a los niños, enseñándoles a respetar la tierra y el trabajo. Sentado bajo los álamos que ayudó a plantar, relataba historias de los tiempos difíciles y repetía una y otra vez que el honor verdadero no se hereda, se siembra. El bastón que antes usaba para imponer respeto, ahora servía para señalar letras y medir parcelas en los juegos de los pequeños. La sociedad también había cambiado. El juicio contra Peralta y Guzmán dejó huellas profundas. Guzmán murió en prisión pocos años después, sin haber recuperado libertad ni nombre. Peralta, en cambio, logró sobrevivir a las rejas, pero nunca volvió a levantar cabeza. Sus bienes se subastaron, sus antiguos aliados lo abandonaron, y en las calles donde antes levantaba la voz, apenas quedaba el eco de un hombre que quiso comprarlo todo y perdió lo esencial. La ciudad aprendió de esa caída, y aunque los poderosos nunca desaparecieron, el pueblo se volvió menos dispuesto a callar ante la injusticia. El viñedo que Ramiro soñó brotaba con vigor. Las parras jóvenes ya ofrecían racimos modestos, pero suficientes para recordar que la paciencia da fruto. Cada vendimia era celebrada con cantos y risas, y se compartía el vino nuevo como símbolo de trabajo conjunto. La acequia, cuidada como un tesoro, seguía corriendo limpia, alimentando huertos que daban alimento no solo a la casa, sino a vecinos que habían aprendido a replicar el ejemplo. Esa tarde, bajo el cielo dorado del atardecer,
Amalia se acercó al escritorio donde aún reposaba el sello notarial de su padre. Lo tomó en la mano y lo sostuvo un instante, con una nostalgia dulce. Lo colocó de nuevo en su sitio y miró alrededor. Vio a Ramiro enseñando a Esteban a ajustar la cincha de un caballo, a Clara entregando flores a Mercedes, a Lucio rodeado de niños que repetían las vocales en coro. Sus ojos se humedecieron. Se dio cuenta de que el amor había resistido no solo el paso del tiempo, sino también las pruebas del miedo, del qué dirán, del cansancio y de la rutina. No era ya el amor que ardía con la fuerza de la juventud, sino uno más profundo, más firme, como los álamos que habían echado raíces hasta tocar la entraña de la tierra. Ramiro, al percibir su mirada, dejó lo que hacía y se acercó. No dijo nada. Se limitó a tomar su mano, igual que lo había hecho 10 años atrás junto a la acequia. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y juntos contemplaron el horizonte donde el sol se escondía tras los cerros. La casa de la fuente se alzaba viva, llena de risas, voces y canciones. San Juan había aprendido a mirarla no como una rareza, sino como un ejemplo, y mientras la fuente del jardín seguía murmurando con su agua clara, Amalia comprendió que la verdadera victoria no había sido derrotar a un hombre poderoso, sino demostrar que del dolor puede nacer un hogar donde la dignidad y el amor se vuelven herencia para quienes vienen después. El eco de los niños aprendiendo a leer, el olor del pan recién horneado, el murmullo del agua en la piedra, todo se entrelazaba en una sinfonía de vida que hablaba del pasado y del porvenir. Y así, bajo ese cielo que teñía de oro las sombras, la historia de Amalia y Ramiro encontró su cierre, no un punto final, sino una promesa cumplida, destinada a permanecer en pie como los álamos que crecían, orgullosos, al borde de la acequia. La historia de Amalia y Ramiro nos recuerda que, incluso en medio de cenizas y adversidades, siempre es posible construir algo nuevo cuando el amor y la dignidad se convierten en cimientos. Ellos demostraron que la verdadera fortaleza no está en los títulos ni en las riquezas, sino en la valentía de elegir la verdad, en la constancia de tender la mano a los más necesitados y en la capacidad de soñar con un futuro mejor, aun cuando todo parece perdido. Esa es la gran lección que nos deja esta travesía, que los amores que resisten la prueba del tiempo son aquellos que se fundan en la justicia, en la compasión y en la esperanza compartida. Ahora quiero invitarte a que me cuentes en los comentarios qué te pareció esta historia, y si llegaste hasta el final, escribe la palabra fuente para que yo sepa que caminaste junto a Amalia y Ramiro hasta el último capítulo. Esto ayuda muchísimo a que la comunidad crezca y que más personas puedan emocionarse con relatos como este. Recuerda también que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones similares que seguramente te encantarán, llenas de romance, drama y giros inesperados. No te las pierdas. Gracias por acompañarme en esta travesía. Que la historia de la Casa de la Fuente te inspire a creer que, aun en los momentos más oscuros, siempre puede brotar agua limpia para renovar la vida.